La primera señal apareció un martes por la mañana en el centro de Los Ángeles. María Santos, una estudiante universitaria de 22 años, se encontraba parada frente al Tribunal Federal sosteniendo un cartel hecho a mano que pronto lo cambiaría todo. Escritas en letras negras y audaces sobre cartón, había 3 palabras que la mayoría de los estadounidenses nunca habían escuchado antes. Necesitamos a Traoré. Detrás de esas palabras yacía una historia que comenzó a 6.000 millas de distancia en Burkina Faso, donde el capitán Ibrahim Traoré había hecho algo sin precedentes. Con apenas 34 años, este líder militar había expulsado a las fuerzas francesas, rechazado las condiciones del Fondo Monetario Internacional y declarado la independencia de su nación de décadas de colonialismo económico. Mientras los políticos estadounidenses debatían sin cesar, Traoré actuaba con decisión. Construyó sistemas de autobuses eléctricos sin ayuda extranjera, hizo gratuito el parto para todas las mujeres y transformó el sector agrícola de su país a través de la innovación local. Pero María Santos no estaba pensando en economía esa mañana. Estaba pensando en autenticidad. Durante meses, había observado a los políticos estadounidenses prometer cambios mientras entregaban más de las mismas políticas favorables a las corporaciones. Luego, a través del video de TikTok de una amiga, descubrió los discursos de Traoré. Aquí había un líder que hablaba con claridad moral, que no adulaba a los donantes adinerados, que realmente luchaba por la dignidad de su pueblo en lugar de por su propia supervivencia política. El video que primero llamó su atención mostraba a Traoré en uniforme militar, dirigiéndose con calma a los periodistas. «No estamos aquí para mendigar supervivencia», dijo con convicción inquebrantable. «Estamos aquí para reclamar nuestra dignidad». Las palabras la golpearon como un rayo. Esta no era la retórica pulida de los políticos de carrera. Esta era la verdad cruda, hablada por alguien que entendía la lucha. En cuestión de horas después de que María publicara su foto en las redes sociales, algo extraordinario comenzó a suceder. La imagen se extendió como pólvora a través de las plataformas, compartida por activistas, estudiantes y trabajadores que sentían la misma frustración con el teatro político de Estados Unidos. Los comentarios llegaron desde todo el país. Finalmente, un líder real. Así es como se ve el coraje. ¿Por qué no podemos tener a alguien así? Para la noche, el simple cartel de María había sido compartido más de 50.000 veces. Los jóvenes afroamericanos, en particular, se conectaron profundamente con la imagen de un líder africano manteniéndose firme contra los poderes imperiales. Durante generaciones, les habían alimentado narrativas de África como un continente que necesitaba rescate. Traoré destrozó esa percepción completamente. Aquí había un hombre negro en el poder que comandaba respeto sin buscar aprobación occidental, que construía en lugar de mendigar, que lideraba con fuerza en lugar de compromiso. El momento no podía haber sido más perfecto. Estados Unidos se ahogaba en cinismo político. La confianza en las instituciones había colapsado. La desigualdad económica se disparaba y muchos sentían que sus voces no importaban. En este vacío apareció la imagen de Traoré, un líder que realmente había cumplido sus promesas de mejorar las vidas de las personas. Los artistas digitales rápidamente comenzaron a crear sus propias versiones del cartel de María. Los diseñadores gráficos superpusieron la imagen de Traoré sobre murales de derechos civiles, conectando su lucha contemporánea con los movimientos históricos de libertad de Estados Unidos. El simbolismo era poderoso, así como las generaciones anteriores habían buscado inspiración en líderes como Malcolm X y Angela Davis. Los jóvenes estadounidenses ahora encontraban esperanza en este revolucionario africano. El aspecto más convincente del atractivo de Traoré era su silencio con respecto a Occidente.
A diferencia de otras figuras internacionales que constantemente buscaban la atención o validación de los medios estadounidenses, Traoré se enfocaba completamente en las necesidades de su propio pueblo. No había dado entrevistas a CNN, ni había aparecido en programas de entrevistas estadounidenses. Esta ausencia de adulación occidental lo hacía aún más magnético para los estadounidenses cansados de la política performativa. Los artistas callejeros en las principales ciudades comenzaron a incorporar la imagen de Traoré en su trabajo. En Oakland, un mural masivo apareció de la noche a la mañana, mostrando su rostro junto con las palabras "Así es como se ve el liderazgo". En Chicago, plantillas de su silueta comenzaron a aparecer en las paredes con eslóganes como "Construye como Burkina" y "Dignidad sobre dependencia". El fenómeno rápidamente trascendió las líneas raciales. Los estadounidenses de clase trabajadora de todos los orígenes comenzaron a compartir las citas de Traoré sobre independencia económica y producción local. Su mensaje resonó con trabajadores sindicalizados en Detroit, agricultores en comunidades rurales y pequeños empresarios luchando contra los monopolios corporativos. Vieron en él algo que deseaban desesperadamente en sus propios líderes: preocupación genuina por el bienestar de la gente común sobre los intereses de élite. Los medios de comunicación lucharon por explicar la fascinación repentina con un líder militar africano. Los comentaristas políticos parecían desconcertados por cómo alguien que consideraban irrelevante para la política estadounidense había capturado tan completamente la imaginación pública. Su confusión solo destacó cuán desconectados se habían vuelto los medios dominantes de las frustraciones reales que impulsaban el discurso político estadounidense. Al terminar la primera semana, quedó claro que esto no era solo una tendencia de redes sociales. Algo más profundo se estaba agitando. Un cuestionamiento fundamental de lo que el liderazgo podía y debía parecer en el mundo moderno. Para la segunda semana, el nombre de Ibrahim Traoré había evolucionado de curiosidad de Internet a himno de protesta. Lo que comenzó como publicaciones dispersas en redes sociales se había cristalizado en manifestaciones organizadas a través de las principales ciudades estadounidenses. La transformación era notable de presenciar y profundamente inquietante para el establishment político. En Atlanta, donde el legado del activismo de derechos civiles es profundo, los manifestantes se reunieron fuera del Capitolio estatal portando pancartas impresas profesionalmente con el retrato de Traoré. Debajo de su imagen, texto audaz declaraba: "Recordamos a Sankara, elegimos a Traoré". La referencia a Thomas Sankara, el líder revolucionario de Burkina Faso de los años 80, que fue asesinado después de desafiar el dominio económico occidental, no era accidental. Estos manifestantes entendían la historia y estaban conectando puntos que los medios dominantes preferían dejar desconectados. La manifestación de Atlanta atrajo a más de 3,000 personas, mucho más de lo que los organizadores habían esperado. Jóvenes inmigrantes africanos se pusieron junto a afroamericanos, sus cánticos compartidos creando un puente poderoso a través de generaciones y divisiones geográficas. "Manos fuera de Traoré, manos fuera de África", rugían, sus voces llevando tanto orgullo como desafío. Los equipos de noticias locales lucharon por enmarcar la historia. ¿Cómo explicas a ciudadanos estadounidenses manifestándose por un líder extranjero del que nunca habían oído hablar apenas semanas antes? Jasmine Williams, una maestra de 28 años del lado oeste de Atlanta, había ayudado a organizar la marcha. Parada frente a la multitud con un megáfono, articuló lo que muchos estaban sintiendo. "Durante demasiado tiempo, nos han dicho que el cambio real es imposible, que debemos aceptar migajas de las mesas de nuestros líderes. Pero miren a Burkina Faso.
Miren lo que es posible cuando los líderes realmente sirven a su pueblo en lugar de servirse a sí mismos. La multitud estalló en aprobación, porque Jasmine había tocado algo profundo. Las políticas reales de Traoré estaban inspirando a los estadounidenses a imaginar diferentes posibilidades para sus propias comunidades. El compromiso de su gobierno con la atención médica gratuita para madres, la producción local de alimentos y la independencia energética no eran solo curiosidades de política exterior. Eran prueba de que las políticas progresistas realmente podían funcionar cuando los líderes tenían el coraje de implementarlas. En Los Ángeles, las manifestaciones tomaron un carácter más artístico. La vibrante cultura de murales de la ciudad abrazó la imagen de Traoré con creatividad impresionante. A lo largo de las paredes del Distrito de las Artes, surgió una pieza colaborativa mostrando el rostro de Traoré transformándose en imágenes de trabajadores, estudiantes y familias estadounidenses. El mensaje era claro: su lucha era su lucha, su victoria era su esperanza. La creatividad se extendió a las tácticas de protesta mismas. En lugar de marchas tradicionales, los activistas de LA organizaron círculos de estudio de Burkina Faso en parques públicos, donde los participantes discutían las políticas de Traoré y sus aplicaciones potenciales a los desafíos locales. Estos no eran ejercicios académicos abstractos, eran talleres prácticos explorando cómo las comunidades podrían reducir la dependencia de corporaciones predatorias y construir poder económico local. Mientras tanto, en la ciudad de Nueva York, el corazón financiero del capitalismo estadounidense, las protestas tomaron un tono más confrontativo. Fuera de las oficinas de Wall Street, los manifestantes sostenían letreros que decían: "La revolución usa uniforme militar" y "Wall Street teme lo que representa Traoré". La yuxtaposición era impactante. Los símbolos del poder financiero de Estados Unidos elevándose sobre manifestantes, celebrando a un líder africano que había rechazado el control económico occidental. Las protestas de Nueva York atrajeron atención de una fuente inesperada: los propios trabajadores financieros. Varios analistas y comerciantes jóvenes, hablando anónimamente, expresaron admiración por el nacionalismo económico de Traoré. «Está haciendo lo que pretendemos que hace el capitalismo», dijo uno a un reportero. «Realmente mejorar las vidas de las personas en lugar de solo enriquecer a las élites». Las redes sociales amplificaron cada aspecto de estas manifestaciones. Videos de TikTok comparando los discursos de Traoré con las promesas vacías de políticos estadounidenses se volvían virales cada hora. Hilos de Twitter analizando las políticas económicas de Burkina Faso ganaban cientos de miles de interacciones. Las historias de Instagram mostraban arte de protesta de docenas de ciudades, creando una narrativa visual de creciente descontento con el status quo político de Estados Unidos. El contenido más poderoso vino de jóvenes afroamericanos que conectaron explícitamente el liderazgo de Traoré con sus propias experiencias de marginalización sistemática. Ensayos en video explorando el impacto psicológico de ver a un joven líder negro comandar respeto internacional sin aprobación occidental tocaron a millones de espectadores. Las secciones de comentarios se convirtieron en espacios para procesar sentimientos complejos sobre África, Estados Unidos y la posibilidad de transformación política genuina. Los medios corporativos lucharon por contener o desestimar el fenómeno. Los paneles de noticias por cable presentaban comentaristas confundidos intentando explicar por qué los estadounidenses se preocupaban por algún dictador africano. Su ignorancia obvia sobre las políticas reales de Traoré y el apoyo popular solo reforzó las afirmaciones de los manifestantes sobre el sesgo mediático y la desconexión del establishment de las preocupaciones populares.
El momento más revelador llegó cuando un presentador de CNN le preguntó a un organizador de protestas por qué los estadounidenses deberían preocuparse por Burkina Faso. La respuesta del organizador se volvió viral en cuestión de horas. Nos preocupamos porque nos está mostrando lo que es posible. Mientras nuestros líderes debaten si merecemos atención médica, su gobierno la hizo gratuita. Mientras nuestros líderes sirven a billonarios, él sirve a su pueblo. No estamos protestando por Burkina Faso. Estamos protestando para que Estados Unidos recuerde lo que realmente significa el liderazgo. Para fin de mes, Traoré se había convertido en más que un nombre. Se había convertido en un estándar. Los políticos se encontraron comparados con el líder burkinés en asambleas públicas y debates. La pregunta, ¿qué haría Traoré?, comenzó a aparecer en letreros de protesta dirigidos a temas locales, desde vivienda hasta educación hasta reforma policial. El rápido crecimiento del movimiento reflejó corrientes más profundas en la conciencia política estadounidense. Años de ansiedad económica, decepción política y división social habían creado espacio para visiones alternativas de liderazgo. Traoré llenó ese espacio no a través de procesos políticos estadounidenses, sino a través de su ejemplo de gobernanza con principios y compromiso genuino con el bienestar popular. La tercera fase del fenómeno Traoré tomó a Washington completamente desprevenido. Lo que había parecido una tendencia fugaz de redes sociales ahora estaba influyendo en el discurso político real y los debates de políticas. Por primera vez en décadas, un líder africano estaba siendo citado positivamente en conversaciones políticas estadounidenses, y las implicaciones aterrorizaron a quienes estaban en el poder. La primera respuesta institucional importante vino del Departamento de Estado. Durante una conferencia de prensa rutinaria, la portavoz Jennifer Walsh fue sorprendida por la pregunta de un reportero sobre manifestantes estadounidenses reuniéndose alrededor de Ibrahim Traoré. Su incomodidad visible fue inmediata y reveladora. Estados Unidos tiene preocupaciones sobre la gobernanza democrática en Burkina Faso, balbuceó, recurriendo a puntos de conversación familiares sobre golpes militares y estabilidad regional. Pero el reportero presionó más. Los manifestantes no están preguntando sobre democracia. Están preguntando por qué Burkina Faso puede proporcionar atención médica materna gratuita mientras Estados Unidos no puede. ¿Cómo responde a esa comparación? La no respuesta de Walsh, una declaración divagante sobre valores estadounidenses y ley internacional, se volvió viral en cuestión de horas. Los usuarios de redes sociales se burlaron despiadadamente de su incapacidad para abordar las preguntas reales de política, con muchos señalando que parecía más cómoda discutiendo intervenciones militares que sistemas de salud. El clip epitomizó todo lo que los manifestantes encontraban frustrante sobre el discurso político estadounidense: estilo sobre sustancia, ideología sobre resultados. A puertas cerradas, la reacción fue mucho más intensa. Los informes de inteligencia comenzaron a incluir secciones sobre el sentimiento Traoré doméstico, rastreando cómo la imagen del líder africano estaba siendo usada en movimientos de protesta estadounidenses. Los analistas de la CIA, acostumbrados a monitorear operaciones de influencia extranjera, se encontraron estudiando cómo las políticas domésticas auténticas de un líder africano estaban socavando las narrativas políticas estadounidenses sin ningún esfuerzo aparente de su parte. El Pentágono estaba particularmente preocupado por las implicaciones del reclutamiento militar. Los jóvenes estadounidenses, especialmente de comunidades de color, expresaban cada vez más admiración por los antecedentes militares y el estilo de liderazgo de Traoré. Los grupos focales revelaron que los reclutas potenciales estaban cuestionando por qué los líderes militares estadounidenses no podían mostrar un compromiso similar
para defender los intereses de los ciudadanos comunes en lugar de las ganancias corporativas. Las respuestas del Congreso variaron dramáticamente a lo largo de líneas partidistas, pero ambos partidos lucharon con las implicaciones del fenómeno. Los demócratas progresistas vieron oportunidad. Aquí había prueba de que las políticas audaces podían funcionar e inspirar a la gente. La representante Alexandria Ocasio-Cortez tuiteó apoyo para estudiar las innovaciones de salud de Burkina Faso, provocando tanto elogios como críticas dentro de su partido. Los demócratas moderados, sin embargo, estaban profundamente incómodos con las comparaciones con Traoré. Su posicionamiento cuidadoso entre activistas progresistas y donantes corporativos se volvió insostenible cuando los manifestantes comenzaron a preguntar por qué no podían apoyar políticas que ya estaban funcionando en África Occidental. La disonancia cognitiva era cruda. Políticas consideradas irrealistas en Estados Unidos realmente estaban funcionando en un país con muchos menos recursos. Los republicanos enfrentaron sus propias contradicciones. Su retórica sobre soberanía nacional e independencia se alineaba perfectamente con las políticas de Traoré, pero sus prejuicios raciales y suposiciones imperiales hicieron imposible reconocer a un líder africano como un ejemplo positivo. Los medios conservadores intentaron retratar a Traoré como un dictador y simpatizante de terroristas. Pero estos ataques cayeron en oídos sordos, con audiencias que podían acceder fácilmente a sus discursos reales y registros de políticas en línea. La respuesta de la administración Trump fue característicamente caótica. Fuentes anónimas revelaron debates intensos dentro de la Casa Blanca sobre cómo abordar el fenómeno. Algunos asesores querían ignorarlo, esperando que se desvaneciera naturalmente. Otros presionaron por retórica agresiva denunciando a Traoré como una amenaza a la estabilidad regional. Otros más, reconociendo las implicaciones políticas, sugirieron realmente estudiar las políticas de nacionalismo económico de Burkina Faso. Trump mismo parecía genuinamente desconcertado por toda la situación. Según múltiples fuentes, preguntó repetidamente por qué los estadounidenses se preocupaban por algún tipo en África y se frustró cuando los asesores no pudieron proporcionar respuestas claras. Sus eventuales comentarios públicos reflejaron esta confusión, descartando a los manifestantes como confundidos, mientras no ofrecía respuesta sustantiva a sus demandas de política. La respuesta más significativa del establishment vino de think tanks e instituciones académicas. El Consejo de Relaciones Exteriores encargó estudios de emergencia sobre modelos de gobernanza de África Occidental, mientras la institución Brookings organizó paneles sobre el fenómeno Traoré y el discurso político estadounidense. Estos esfuerzos apuntaron a reenmarcar la conversación en términos académicos familiares, despojándola de sus dimensiones emocionales e inspiracionales. Los medios corporativos redoblaron la cobertura despectiva, pero sus esfuerzos se volvieron contra ellos espectacularmente. Cuando las principales cadenas transmitieron segmentos cuestionando el autoritarismo de Traoré, los usuarios de redes sociales respondieron con comparaciones detalladas de libertad de prensa, derechos de protesta y libertades civiles entre Burkina Faso y Estados Unidos. Muchas de estas comparaciones fueron poco halagadoras para Estados Unidos, particularmente con respecto a la violencia policial y la vigilancia de activistas. El momento más dañino para la credibilidad del establishment llegó cuando el presentador de MSNBC, Chris Matthews, sugirió que los manifestantes estadounidenses que apoyaban a Traoré eran idiotas útiles para la propaganda anti-occidental. La reacción fue rápida y devastadora. Las compilaciones de video mostraron a Matthews y otros comentaristas apoyando consistentemente las intervenciones militares estadounidenses
mientras descartaban la autodeterminación africana. El contraste entre sus suposiciones imperiales y el registro real de gobernanza de Traoré no podía haber sido más claro. Los mercados financieros comenzaron a mostrar signos sutiles de preocupación sobre las implicaciones políticas. Las firmas de inversión encargaron silenciosamente informes sobre posibles cambios de política si los políticos estadounidenses comenzaran a adoptar el nacionalismo económico, estilo Burkina Faso. La perspectiva de reducir la influencia corporativa y aumentar la inversión pública en infraestructura y servicios sociales representaba una amenaza fundamental a los modelos de ganancia existentes. Los aliados internacionales también expresaron preocupaciones privadas. Los funcionarios franceses, aún dolidos por su expulsión de Burkina Faso, se preocuparon por el cambio de la opinión pública estadounidense contra la intervención occidental en África. Los diplomáticos británicos y alemanes reportaron crecientes preguntas sobre el papel de la OTAN en asuntos africanos y la sostenibilidad de las relaciones económicas neocoloniales. Para el final de esta fase, la respuesta del establishment solo había fortalecido el movimiento Traoré. Cada comentario despectivo, cada intento fallido de reenmarcar la conversación, cada muestra de ignorancia sobre sus políticas reales reforzó el mensaje central de los manifestantes. Los líderes estadounidenses estaban fuera de contacto tanto con las realidades globales como con las necesidades domésticas. El fenómeno había evolucionado más allá de la protesta simbólica hacia presión política genuina por alternativas de política. Los candidatos a todos los niveles comenzaron a enfrentar preguntas sobre iniciativas específicas de Burkina Faso y su aplicación potencial a los desafíos estadounidenses. La incapacidad del establishment para proporcionar respuestas convincentes solo destacó la bancarrota intelectual de la política del status quo. 6 meses después de que María Santos levantara por primera vez su simple cartel de cartón, el fenómeno Ibrahim Traoré había alterado fundamentalmente la conciencia política estadounidense. Lo que comenzó como simbolismo de protesta había evolucionado hacia organización práctica, defensa de políticas y un nuevo marco para entender el liderazgo mismo. La transformación fue tan completa que los políticos de todo el espectro se vieron obligados a lidiar con preguntas que nunca habían considerado seriamente. En Detroit, la crisis de agua en curso de la ciudad se convirtió en un campo de prueba para soluciones estilo Traoré. Los organizadores comunitarios, inspirados por el enfoque de Burkina Faso hacia los servicios públicos, lanzaron una iniciativa para crear sistemas de agua de propiedad municipal que priorizaran la salud pública sobre los márgenes de ganancia. El proyecto ganó apoyo de sectores inesperados, incluyendo líderes sindicales que vieron paralelos entre el nacionalismo económico de Traoré y sus propias luchas contra la globalización corporativa. Sarah Johnson, una activista veterana de Detroit, explicó la conexión durante una reunión comunitaria repleta. Traoré nos mostró que los gobiernos realmente pueden servir a las personas en lugar de a las corporaciones. No aceptó que su pueblo debería sufrir mientras las compañías extranjeras se enriquecían. ¿Por qué deberíamos aceptar algo diferente aquí? El proyecto de agua de Detroit se convirtió en un modelo replicado en otras ciudades. En Flint, aún lidiando con la contaminación por plomo, años después de la crisis inicial, los residentes se organizaron alrededor del eslogan Agua limpia como Burkina Faso, una referencia a las inversiones en infraestructura de Traoré que habían mejorado el acceso al agua en todo su país. La ironía no se perdió en nadie. Una de las naciones más pobres del mundo estaba proporcionando inspiración política para comunidades estadounidenses abandonadas por su propio gobierno.
Las instituciones educativas se convirtieron en otro campo de batalla para estas nuevas ideas. Los estudiantes en la Universidad Howard presionaron exitosamente por un nuevo curso sobre gobernanza africana contemporánea, enfocándose fuertemente en el modelo de desarrollo de Burkina Faso. La clase se convirtió en una de las ofertas más populares en el Departamento de Ciencias Políticas, con estudiantes ansiosos por entender alternativas a los sistemas políticos y económicos occidentales. La profesora Amina Hassan, quien diseñó el currículo, notó el hambre intelectual entre sus estudiantes. Están cansados de que les enseñen que los modelos estadounidenses y europeos son las únicas opciones viables. Cuando aprenden sobre las políticas de Traoré, las iniciativas de producción local, las innovaciones de salud, el rechazo de la diplomacia de trampa de deuda, comienzan a preguntar por qué enfoques similares se consideran imposibles aquí. El curso provocó programas similares en universidades de todo el país. Yale introdujo un seminario sobre modelos económicos postcoloniales, mientras UCLA lanzó un proyecto de investigación comparando el desarrollo de infraestructura en África Occidental con los fracasos de planificación urbana estadounidenses. Las conferencias académicas que previamente habían ignorado la gobernanza africana de repente presentaban paneles sobre el modelo Burkina Faso y el desafío de Traoré a las suposiciones occidentales. Quizás lo más significativo, el fenómeno comenzó a influir directamente en la política electoral. En el 5º distrito del Congreso de Minnesota, el candidato progresista Marcus Robinson construyó toda su campaña alrededor de lo que llamó valores de Burkina Faso, priorizando la producción local, la propiedad pública de servicios públicos y la independencia genuina de la influencia corporativa. Su victoria primaria sobre un titular bien financiado envió ondas de choque a través del establishment demócrata. El discurso de victoria de Robinson invocó explícitamente el ejemplo de Traoré. El pueblo de Burkina Faso demostró que los líderes pueden elegir a sus ciudadanos sobre sus donantes. Demostraron que las naciones pequeñas pueden mantenerse altas contra los matones globales. Si pueden construir autobuses eléctricos sin préstamos extranjeros, podemos construir transporte público sin bienestar corporativo. Si pueden hacer la atención médica gratuita para las madres, podemos garantizar la atención médica como un derecho humano. Campañas similares emergieron en ciudades de toda América. En Oakland, la candidata a alcalde Lisa Chen prometió modelar el desarrollo económico de la ciudad en las iniciativas de producción local de Burkina Faso. En Baltimore, los candidatos a la junta escolar abogaron por cambios curriculares que enseñarían a los estudiantes sobre los logros africanos contemporáneos en lugar de enfocarse únicamente en el sufrimiento histórico. Los éxitos electorales obligaron a los políticos dominantes a responder. La senadora Elizabeth Warren, hablando en una conferencia progresista, reconoció que tenemos algo que aprender de líderes como Ibrahim Traoré, sobreponer a las personas antes que las ganancias. Sus comentarios representaron un cambio significativo en cómo los políticos estadounidenses discutían el liderazgo africano, moviéndose de la retórica paternalista de ayuda hacia el aprendizaje genuino de políticas. Las respuestas corporativas se volvieron cada vez más sofisticadas, pero también cada vez más desesperadas. Las firmas de relaciones públicas comenzaron a crear campañas para desacreditar políticas específicas de Burkina Faso, financiando estudios que cuestionaban la sostenibilidad del modelo económico de Traoré. Sin embargo, estos esfuerzos a menudo se volvían contra ellos cuando investigadores independientes verificaban los resultados positivos de sus iniciativas. La respuesta corporativa más reveladora vino de las compañías farmacéuticas,
que presionaron silenciosamente contra propuestas para estudiar el sistema de salud de Burkina Faso. Su oposición reveló la amenaza que los modelos alternativos exitosos planteaban a los sistemas impulsados por ganancias que priorizaban los retornos para accionistas sobre el cuidado del paciente. Las implicaciones internacionales también se multiplicaron. Otros líderes africanos comenzaron a recibir atención sin precedentes de medios y activistas estadounidenses. Las políticas económicas de Ghana, las iniciativas de energía renovable de Senegal y el desarrollo tecnológico de Ruanda de repente se convirtieron en temas de discusión política estadounidense seria. El continente que durante mucho tiempo había sido retratado como necesitado de guía occidental era cada vez más visto como ofreciendo ideas cruciales para las sociedades occidentales. Los funcionarios franceses expresaron privadamente alarma por las encuestas que mostraban el declive del apoyo estadounidense a sus políticas africanas. La narrativa de la civilización francesa, trayendo orden a África caótica, había colapsado completamente entre los estadounidenses más jóvenes, quienes cada vez más veían la intervención occidental como la fuente de los problemas africanos en lugar de su solución. Al terminar el año, la transformación era innegable. ¿Qué haría Traoré? Se había convertido en una pregunta estándar en el discurso político estadounidense. Las propuestas de política se evaluaban rutinariamente contra la prueba de Burkina Faso. ¿Priorizarían el bienestar público sobre la ganancia privada? ¿El desarrollo local sobre la dependencia extranjera? ¿La democracia genuina sobre la manipulación de élites? El fenómeno había revelado algo profundo sobre la conciencia política estadounidense. A pesar de décadas de propaganda sobre el excepcionalismo estadounidense y la superioridad occidental, millones de estadounidenses estaban ansiosos por aprender de un líder africano que realmente había mejorado las vidas de su pueblo. El hambre de liderazgo auténtico, políticas prácticas y claridad moral había demostrado ser más fuerte que el prejuicio racial o la arrogancia imperial. Ibrahim Traoré nunca buscó influir en la política estadounidense, nunca cortejó la aprobación occidental, nunca siquiera reconoció su papel simbólico en las protestas estadounidenses, pero simplemente gobernando con integridad y sirviendo los intereses de su pueblo, había provocado inadvertidamente un despertar político que desafió los fundamentos de las suposiciones políticas estadounidenses. El joven capitán de Burkina Faso había logrado algo notable: demostrar que el liderazgo auténtico podía inspirar a través de continentes, que la gobernanza con principios podía capturar imaginaciones, y que el hambre de dignidad y justicia era verdaderamente universal. En un mundo dominado por el poder corporativo y la arrogancia imperial, había recordado a millones de estadounidenses cómo se veía el liderazgo real, y nunca más aceptarían nada menos.